Ships in the making, bound for a distant shore, a world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en Radio María España. Hoy es 29 de junio, solemnidad de San Pedro y San Pablo. Seguimos unidos a nuestros hermanos de Venezuela en estas horas trágicas que están viviendo. Estamos siendo testigos hoy por esa capacidad que tienen las nuevas tecnologías de trasladarnos al lugar donde están aconteciendo los rescates, esa lucha por rescatar las vidas que todavía puedan estar allí luchando entre la vida y la muerte, entre los escombros. Las comunidades están convocando Eucaristías. Nosotros mismos aquí tenemos convocado para este miércoles, para el pasado mañana, una Eucaristía en la concatedral por todos los fallecidos en Venezuela y por la fortaleza y consolación de todos sus familiares. La Iglesia Católica se ha puesto en marcha también para hacer una gran recaudación. El Papa ha abierto brecha, siendo él el primero que ha hecho una donación de 100.000 euros y bueno, pues todas las Cáritas, en concreto Cáritas España, si uno entra en la página web de Cáritas España, tiene allí ya pues canalizado la forma de hacer nuestras donaciones para ayudar a las personas damnificadas y para poner en marcha los primeros pasos de la reconstrucción. Cáritas Internacional también está coordinando las ayudas de todas las Cáritas nacionales. Bueno, pues vemos, ¿no? Mientras que respondemos especialmente también con nuestra oración a este momento, también se está produciendo al mismo tiempo otra batalla que es la de la lectura de los hechos, ¿no? Y no me refiero ahora a la lectura política, que daría para mucho, obviamente, porque solamente ver, ¿no?, el desastre de coordinación, etcétera, la incapacidad, la inoperancia de las autoridades para poder hacer frente a esta catástrofe, bueno, daría para otro tema, pero no me refiero a esto. Me refiero que también se ha puesto en marcha pues una batalla sobre la lectura religiosa de lo acontecido. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Sí, están corriendo por redes sociales. Por una parte están corriendo algunos mensajes, algunos reels que repiten la vieja paradoja de Epicuro. Si Dios es todopoderoso y no impide esta desgracia, entonces es que no es bondadoso. Y si Dios es bondadoso y no puede impedir esto, es que no es todopoderoso. Entonces es que no es Dios, ¿no? Entonces esto de lo que estamos siendo testigos entra en contradicción, ¿no?, con nuestra fe en Dios todopoderoso y misericordioso, ¿eh? Entonces corren por redes sociales, ¿no?, este tipo de reflexiones sobre la lectura de lo acontecido desde el punto de vista religioso, ¿no? Pero también por redes sociales están extendiéndose otras lecturas bien distintas, ¿no? Y me quiero referir en este programa, en esta entradilla, al testimonio que ha dado pues una humilde mujer, la señora María, se llama ella, ¿no?, ayudándonos también a responder a esta pregunta de ¿dónde está Dios? Yo la he compartido en redes sociales. La compartí ayer en redes sociales y es una humilde mujer que está atrapada en medio de los escombros
los rescatistas han llegado hasta ella, tienen el móvil grabándola y se establece un diálogo entre el rescatista y esa mujer. El rescatista tiene allí taladradoras, le dice, aguante usted que vamos, que salimos de esta. Y entonces en un momento determinado le dice, "Mm, ¿quiere usted dar un testimonio? ¿Quiere usted decir algo a los que le están viendo por la cámara?" Y esa mujer dice, sí, crean en Dios primero que nada. La bendición de Dios, que es grande y misericordioso. Eso es lo que dice esa mujer. Y luego añade, ¿no? Y estoy muy agradecido a todos ustedes que han hecho, que hicieron por mí todo lo que pudieron, con todo su empeño, con toda su dedicación. Bien, y esa mujer fallece. El rescatista le dice que no, que vamos a salir de aquí, que cuando salgamos de aquí miraremos este vídeo, y esa mujer fallece antes de que puedan rescatarla, ¿no? Entonces a mí me parece, a mí me parece, yo he querido compartir ese vídeo porque es que me parece que la respuesta a la pregunta por dónde está Dios nos la da la señora María. Nos la da la señora María. Es un testimonio impactante frente a las mentalidades racionalistas, ¿no? Que se plantean la paradoja de Epicuro. Si Dios es todopoderoso y no impide esto, entonces es que no es bondadoso. Y si es bondadoso y no puede impedir esto, es que no es todopoderoso. O tal vez es que tú no entiendes nada y pretendes comprender sin ni siquiera bucear en la palabra de Dios. Y sabes lo que te digo, que el testimonio de gente santa como la de la señora María nos apunta en la dirección correcta sobre la lectura que tenemos que hacer. Voy a poner unos segundos, es verdad que no vais a escuchar bien, porque claro, el ruido de las taladradoras, etcétera, pero escuchamos estos 50 segundos en los que esta mujer, allí en ese diálogo con el rescatista, da su testimonio. Vamos a ver. Nos apoyen. Muchas gracias, mi doctor. Agradecida contigo, con el equipo de trabajo. Estamos aquí para servirte, María. Estamos aquí. Eres la más viral de todas en TikTok ahorita. Aguanta, mi amor, aguanta que sí podemos. Ya nos falta poco, mi vida. Un mensaje para las personas que te están viendo. Crean en Dios primero que nada. La bendición de Dios. Dios es grande y misericordioso. Claro que sí, mi amor. Amén. Y agradecer a todos ustedes que pusieron todo lo de ustedes, su empeño, su dedicación, sus horas. Bueno, más de lo que puede dar un médico. Los amo a todos, de verdad. Amén, mi amor, amén. Espero que podamos salir de aquí y que puedas ver este video muy pronto con nosotros. Y compartir. Y compartir, claro que sí. Claro que sí, María. Sin duda María ve este vídeo ahora de una manera muy especial. Vamos a ver, permitidme una reflexión, ¿no? Partiendo de esto. ¿Qué lectura tenemos que hacer de una catástrofe así desde la perspectiva de la Sagrada Escritura, desde la luz que nos da la Sagrada Escritura? Creo que hay un punto clave de partida que condiciona todo, ¿no? Cualquier lectura que podamos hacer, un punto de partida. Y me refiero al hecho de que la Sagrada Escritura nos muestra que nuestra meta es la vida eterna, que nuestra meta es la vida eterna, no es una vida corta, una vida larga en esta vida, no es la felicidad en este mundo, no, nuestra meta es la vida eterna. El Evangelio lo remarca mucho, ¿no? Por ejemplo, Lucas 12:20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche te van a reclamar el alma. Lo que has acumulado, lo que has preparado en esta vida, ¿para quién será? Y Jesús concluye con la enseñanza central de esta parábola cuando allí dice en San Lucas, así es el que atesora para sí y no es rico para Dios. Y fácilmente nos olvidamos de la eternidad. Incluso los predicadores predicamos muy poco del más allá, de la vida eterna. Y sin embargo Jesús en el Evangelio habla con mucha frecuencia de preparar nuestra alma para el encuentro con Dios. Por ejemplo, Mateo 24:42, velad, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor.
Estad también vosotros preparados. Marcos 13:33. Velad, porque no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa. Lucas 12:35. Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Dichosos los criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. Los encuentre en vela, como le ha encontrado en vela a la señora María. Bueno, entonces este es el punto de partida, ¿no? Para adentrarnos en este misterio. Después de escuchar estos versículos, quizás alguno diría, bueno, entonces hay que interpretar que las catástrofes naturales son un castigo de Dios por nuestros pecados personales. Pues la respuesta es contundentemente no. Jesús dice, por ejemplo, ante algunas muertes dramáticas por las que la opinión pública de su tiempo estaban impactadas, dice cosas como, por ejemplo, en Lucas 13:1, ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que todos los demás porque acabaron así? Os digo que no. Y añade, o aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y por si cupiese alguna duda, también cuando en Juan 9:1 pues le preguntan, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y Jesús responde, ni pecó este ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Entonces podemos decir con contundencia, no viendo estos pasajes evangélicos, que el mal no tiene su origen en Dios. Las desgracias que nos circundan no vienen de Dios. Podemos decir que son un zarpazo del maligno. Por ejemplo, si atendemos al Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 1008, atentos a lo que dice, que es una afirmación contundente. Dice, la muerte es consecuencia del pecado, intérprete auténtico de las afirmaciones de la Sagrada Escritura y de la tradición. El magisterio de la Iglesia enseña que la muerte entró en el mundo a causa del pecado del hombre, se refiere del pecado original. Aunque el hombre poseyera una naturaleza mortal, Dios lo destinaba a no morir. Por tanto, la muerte fue contraria a los designios de Dios creador y entró en el mundo como consecuencia del pecado. La muerte temporal, de la cual el hombre se habría liberado si no hubiera pecado, es así el último enemigo del hombre que debe ser vencido. Es decir, lo que afirma con contundencia la fe católica es que el plan de Dios, el plan originario de Dios, era que el hombre no muriese, que aunque obviamente según la naturaleza humana lógicamente está sujeta al desgaste y por lo tanto naturalmente hablando la naturaleza corpórea tiende también lógicamente a tener un fin, una muerte, ¿no? Natural. Pero sin embargo el plan de Dios era en ese paraíso terrenal que el hombre estuviese preservado de la muerte por esos dones preternaturales, que fueron los que se perdieron con motivo del pecado original, quedando el hombre al descubierto, sin ser protegido, ¿no?, por esos dones preternaturales, y quedando sometido a lo que es la acción de la naturaleza, y de la cual también el maligno se sirve, ¿no?, pues para pegarnos sus zarpazos. Entonces viene otra pregunta. ¿Y si Dios es todopoderoso, por qué no vence definitivamente al mal y al maligno, ¿no?, que se quiere servir de la naturaleza para pegarnos zarpazos, ¿no? A ver, digamos que la victoria de Cristo sobre el mal es definitiva, pero no pasa por la eliminación de la libertad del hombre y del diablo, sino por integrar nuestros pecados y por integrar la misma acción del maligno en un designio superior de redención. El diablo da un zarpazo, pero Dios es capaz de servirse de este mal para sacar más bien, en la llamada a la conversión de las almas. Por eso, añade el texto evangélico que hemos leído, ¿no? ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos? ¿Porque han padecido todo esto? Os digo que no.
y si no os convertís, todos pereceréis. Es decir, la llamada a la conversión es clave para entender que en todo lo que acontece en esta vida, lo definitivo, lo esencial, no nos distraigamos, es abrirnos a la conversión. Y este ha sido el testimonio de la señora María. Que alguno diría, qué pena que al final no la han rescatado, ha muerto. Un momento, no digas qué pena, porque cuando esta mujer, ante los ojos de todo el mundo, ha podido morir testimoniando, crean en Dios primero que nada, la bendición de Dios, que es grande y misericordioso. Cuando esta mujer ha muerto así, pues la verdad es que nos ha recordado a todos qué es lo esencial de esta vida. Hay un Dios todopoderoso e infinitamente misericordioso, que tiene unos designios que tenemos que escrutar, y en sus designios está la llamada a la conversión. Busca primero el reino de Dios. Cuando estemos en la vida eterna, el hecho de que hayamos fallecido de muerte natural o por un terremoto, que hayamos fallecido siendo mayores, jóvenes, las circunstancias de nuestra muerte van a ser completamente secundarias. Allí lo único importante será participar de la vida eterna que Dios nos ofrece, ¿no? Por lo tanto, todo cuanto acontece en esta vida es una llamada a la conversión. Como diría Santa Teresa de Jesús, solo Dios basta. Como diría San Benito, no nada anteponer al amor de Cristo. Busca primero el reino de Dios y su justicia. La señora María lo ha tenido claro. Yo no os voy a ocultar que cuando yo veo a alguien morir así, digo, santa envidia, ¿no? Santa envidia de morir de esa manera, entregando y haciendo su acto de confianza en Dios. Y además Dios le ha permitido morir dando un testimonio con un impacto que nosotros los predicadores no vamos a alcanzar nunca en nuestra vida. Como Sansón, que mató más filisteos en su muerte que en toda su vida. Esta mujer ha sido instrumento de la salvación de Dios en el momento de la prueba, antes de cerrar sus ojos. Ha testimoniado, crean en Dios primero que nada, la bendición de Dios que es grande y misericordioso. Por eso, ¿no? Creo que esta es la respuesta a la pregunta, ¿no? ¿Y dónde está Dios? Bueno, miren a la señora María y escuchen su testimonio. Y abrámonos a la conversión. Porque imagínate tú que alguien haya sido rescatado de entre los escombros y siga pecando y siga de espaldas a Dios. Pues no hemos entendido nada. Creo que la señora María es la que nos da la respuesta. Crean en Dios, primero que nada, la bendición de Dios, que es grande y misericordioso. Volvemos a hacer la oración, la oración que hicimos en el programa pasado, oración por todos los fallecidos en el terremoto de Venezuela, por sus familias, por todos los que están viviendo este momento de prueba. Señor Jesucristo, vencedor del pecado y de la muerte, que con tu Pascua has abierto para nosotros las puertas de la vida eterna. Acoge en tu infinita misericordia a nuestros hermanos fallecidos a causa del terremoto que ha sembrado el dolor en Venezuela. Tú conoces sus nombres, sus trabajos, sus ilusiones y el instante en que fueron llamados a tu presencia. Perdona sus pecados, purifícalos con tu amor y concédeles participar para siempre en el banquete eterno, donde no hay llanto, ni dolor, ni muerte. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Mira también, Señor, a quienes lloran la pérdida de sus seres queridos. Consuela a las familias enlutadas. Fortalece a los heridos, protege a quienes trabajan incansablemente en las tareas de rescate y suscita en todos un corazón generoso y solidario. A ti, Nuestra Señora de Coromoto, Madre y Patrona de Venezuela, que un día llamaste a este pueblo a proteger la gracia del bautismo, a acoger la gracia del bautismo, y has permanecido junto a él en las horas de alegría y de tribulación, extiende hoy tu manto maternal sobre todos tus hijos, sostén a los que sufren, da esperanza a los desesperados, fortalece la fe de quienes vacilan y concede el abrazo eterno de tu Hijo a cuantos han partido de este mundo.
que sostenidos por la esperanza de la resurrección, podamos caminar con confianza hacia la patria del cielo, donde Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en X y en Instagram a través de la cuenta @obispo_munilla y en Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente los tenéis a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en el canal de YouTube En Ti Confío, como los canales de iVoox, Spotify, Amazon Music, y también pueden accederse a los programas anteriores en la página web multimedia www.enticonfio.org, donde además también encontráis otros muchos materiales. Y por último, para quien prefiera la comodidad del WhatsApp o del Telegram, puede darse de alta en el canal, en el número de WhatsApp, marcando la palabra alta, 625 568 568, marcando por delante, si se da uno de alta desde el extranjero, más 34, 625 568 568. Vamos adelante, y en este programa de Sexto Continente quiero abordar otra cuestión muy interesante. Sabéis que aquí en España pues estamos todavía bajo los efectos del viaje apostólico del Papa, que nos ha sembrado de momentos de gracia, y hay un momento al que quiero volver y de él sacar muchas consecuencias muy prácticas, ¿no? Y me estoy remitiendo al discurso que el Papa pronunció en el Congreso de los Diputados el 8 de junio, sí, a ese discurso que allí ante todo el arco parlamentario español nos dejó perplejo, porque tuvo 7 minutos de aplausos, vamos, ¿no? Pues en parte no comprensibles, en parte incomprensibles, bueno, un misterio, ¿no? Un misterio de cómo podían aplaudir los parlamentarios unas palabras para luego darles la espalda, ¿no? Obviamente. Bueno, es como que arrimarse a un árbol que tiene autoridad moral y luego, bueno, pues seguir haciendo lo que uno quiere, lo que le da la gana. Pero bueno, ahí quedó ese momento. Bueno, pues a lo que iba. En el inicio de ese discurso, en los minutos primeros, el Papa hizo un poco como cuando San Pablo fue al Areópago, ¿no? Fue el Areópago y dice: atenienses, vengo a hablaros de algo, he visto que sois un pueblo religioso. Bueno, algo así. El Papa hizo ese ponerse ante la historia de España y alabarla, ¿no? Invocó la historia de España alabándola, que por cierto hubo algunos que no entendieron nada, ¿no? Porque tenemos por ahí algunos supuestos patriotas que son ignorantes de nuestra historia al máximo, que incluso llegaron a decir: el Papa ha criticado a España. Pues porque dijo una frase, ¿no? Que claro, que el tema del descubrimiento de América, no todo no fue positivo, ¿no? Tanto por parte de la corona o de la Iglesia, no todo fue positivo, pero luego el Papa añadió: pero el legado de lo que allí aconteció fue un auténtico tesoro que España dejó para la historia, ¿no? La reflexión ética, moral, espiritual que hizo España desde la Escuela de Salamanca. El Papa habló de la Escuela de Salamanca. Y tenemos gente que, como digo, pues, se autodefinen como patriotas que no se enteran ni lo que es la Escuela de Salamanca, ¿no? Y el Papa vino a decir algo que fue abrirnos los ojos a una reflexión que aconteció, ¿no? En los primeros pasos en los que los reyes católicos quisieron llevar adelante, ¿no? Pues ese momento de descubrimiento de América y su evangelización, no desde los parámetros de los conquistadores de este mundo, ¿no? Sino descubriendo la dignidad del ser humano y respetando los derechos de los pueblos y respetando la dignidad del ser humano. Eso es lo que y eso que se hizo en la Escuela de Salamanca, eso que hizo Francisco de Vitoria, eso es lo que de esos vengo a hablar, porque existen unos principios morales, espirituales. Hay una ley natural que es prepolítica, a la cual
todas las leyes deben de adaptarse porque las leyes que se promulguen tienen que ser servidoras de la ley natural y no al contrario, ¿no? Bueno, ese fue el inicio del discurso del Papa. Bueno, entonces, para entender un poco lo que dijo, voy a poner un reel que estos días, ¿no? Pues ha corrido un poco por redes sociales, que es bueno, para entender esto, ¿no? ¿Por qué el Papa dijo, vengo a hablaros de vuestra historia, vengo a hablaros de algo de lo que os tenéis que sentir orgullosos? Bueno, pues en un reel han grabado a Óscar Molina, que Óscar Molina pues es un conocido piloto de aerolínea que tiene también un podcast que se llama Mucho que celebrar, etcétera. A él le preguntan por este tema, y atención a su respuesta que vamos a analizar, ligándola un poco a lo que respondió el Papa, porque es súper interesante. Lo escuchamos, son escasamente 1 minuto y 20 segundos. ¿Qué parte de la historia querrías que se estudiase de otra forma? Hay gente que piensa que ensalzar la historia de España es la historia de sus hechos militares, ¿no? Los tercios de Flandes, nuestra armada señora de los mares, Blas de Lezo, Juan de Austria, Álvaro de Bazal. Pero la historia de España no es grande por eso, la historia de España es grande por otro montón de cosas. Porque somos el primer imperio que dicta leyes que protege a los conquistados. Porque somos el primer imperio en el que se practica el mestizaje. Es decir, en 1500 la corona española promovió el mestizaje entre indios y europeos y españoles. En Estados Unidos el matrimonio interracial fue legal en el año 1967. Tenemos al primer catedrático negro de una universidad de la historia, se llamaba Juan Latino. Tenemos a las primeras profesoras de universidad de la historia, Luisa de Medrano. Somos el país que que empezó la globalización. Somos el país que liberó a los primeros esclavos negros en Estados Unidos. Tuvimos una moneda que era como el dólar de hoy, el real de A8. Es que si empiezo no paro. Somos el primer país en el que hubo sanatorios psiquiátricos para tratar a los que en otros sitios quemaban por brujos. Fuimos a Hispanoamérica y construimos entre los indios, los mestizos, los españoles, miles de ciudades. Hoy de esas ciudades, 35 son patrimonio de la humanidad. La historia de España, como decimos en el podcast, es la aventura colectiva más apasionante jamás contada. La historia colectiva más apasionante jamás comentada. Bueno, de eso fue el Papa, ¿no? De lo que fue a hablar. El Papa allí profundizó en dónde había estado las raíces de esa reflexión, ¿no? De esa reflexión ética. Entonces vamos a repasar un poco lo que, bueno, pues en este reel, de una manera muy sencilla, Óscar Molina destaca, diciendo, mira, está muy bien que se ensalcen las gestas militares de España, que, ojo, que algunas fueron importantísimas, como las de Lepanto, ¿no? Los tercios de Flandes, nuestra armada, Blas de Lezo. Sí, pero un momento. La joya de la corona de nuestra historia está no en los triunfos militares, sino en los valores que querían defender, en todo caso, nuestros triunfos militares, los valores espirituales, morales. Entonces, por ejemplo, ¿no? Afirmación básica que hace en este reel Óscar Molina. España fue el primer imperio que dicta leyes para proteger a los conquistados. De eso habló el Papa en su intervención allí en el Congreso de los Diputados el 8 de junio, ¿no? Sí, a ver, España fue el primer imperio de la historia que dictó leyes específicas para proteger a los pueblos conquistados. Eso fue un hito jurídico sin precedentes, ¿no? Que marcó el nacimiento de lo que hoy conocemos como derechos humanos modernos. De esto específicamente el Papa afirmó esto, ¿no? Mientras otros imperios de la antigüedad y de la era colonial consideraban a los pueblos vencidos como una mera mercancía o esclavos sin derecho, la corona española abrió un debate teológico y legal único sobre la dignidad de los indígenas americanos y comenzó abriéndolo en las leyes de Burgos en 1512, apenas 20 años después de la llegada de Cristóbal Colón. El rey Fernando el Católico promulgó las leyes de Burgos tras las denuncias de abusos realizadas por frailes dominicos como Antonio de Montesinos, o sea, porque estaba habiendo abusos. Entonces allí, digamos, los evangelizadores gritaron con voz de alarma y entonces los reyes católicos respondieron, ¿no? Y dictaron las leyes de Burgos, que establecieron de forma pionera
que los indígenas eran hombres libres y tenían derecho a poseer tierras y sus bienes propios, que se prohibía taxativamente el trabajo de mujeres embarazadas y menores de 14 años, que se regulaba un salario justo, un horario laboral máximo y la obligatoriedad de proporcionarles vivienda y alimentación. Y eso fue en las leyes de Burgos, 1512, y más tarde las nuevas leyes de Indias en 1542, que fueron promulgadas ya por el emperador Carlos V, ¿no? Estas leyes supusieron una auténtica revolución legal, impulsada, ¿no?, por la insistencia de Bartolomé de las Casas, que él decía que no, que se están haciendo barbaridades, que se están haciendo barbaridades, ¿no? Llegaban aquí noticias y entonces se dictó la abolición de la esclavitud indígena, allí donde se había introducido, ¿no? Se prohibió de forma absoluta la esclavitud de los nativos bajo cualquier circunstancia, incluso en tiempos de guerra. Se dijo, no se puede esclavizar a nadie ni en tiempos de guerra. También se dictó el fin de las encomiendas. Se decretó que el sistema de las encomiendas de explotación de las tierras no era hereditario y moriría con sus actuales titulares, pasando a los indígenas a ser vasallos directos de la corona. Los indígenas estaban protegidos por la corona y las encomiendas que habéis hecho no van a ser hereditarias. Cuando mueras tú, volverán a los indios. Igualdad jurídica. Igualdad jurídica. Los nativos pasaron a tener la misma consideración legal que un súbdito nacido en Castilla. Los derechos de alguien de Burgos eran los mismos de los de un nativo de aquellos lugares. Y luego, por si hubiese dudas, vino también la Junta de Valladolid, del año 1550. Este acontecimiento es considerado como el mayor hito moral de la historia del imperio, ¿no? De la historia imperial, de todos los imperios, porque por primera vez en la historia un emperador, Carlos V, detuvo temporalmente todas las guerras de conquista, dio orden de detenerlas todas en el Nuevo Mundo para convocar a un comité de sabios y juristas. Y el objetivo era debatir si la conquista era justa y cómo se tenía que tratar a los nativos. Y todo esto era porque es que estaban llegando denuncias de que, claro, no se estaba respetando lo que anteriormente se había dictado, ¿no? Y aquí, digamos, chocaron, ¿no?, en ese debate que se hizo en la Junta de Valladolid, chocaron dos visiones. La de Juan Ginés de Sepúlveda, que defendía el derecho de sumisión por razones de civilización, y Bartolomé de las Casas, que defendía la igualdad natural de todos los seres humanos y la vía pacífica, ¿no? Y entonces, aunque no hubo un claro ganador oficial en ese debate, se consolidó obviamente la corriente de derecho de gentes, impulsada por Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca, de la que tanto habló el Papa en su intervención en el Congreso de los Diputados, que sentó las bases del derecho internacional actual, al afirmar que los indígenas tenían derechos naturales inalienables, que ningún rey puede violar. A ver, esta es la primera, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, el segundo aspecto, ¿no?, a subrayar es que España es el primer imperio en el que se practica el mestizaje. Hace ya 500 años, España practicó y promovió el mestizaje hace 500 años por una combinación de factores legales, religiosos, demográficos, políticos, que diferenciaron su modelo imperial del anglosajón, del neerlandés, ¿no? Mientras otras potencias europeas optaron por el desplazamiento, la segregación, la prohibición de las uniones interraciales, la corona española integró la mezcla de sangres como una política de Estado. Anda que esto también no nos tiene que decir muchas cosas hoy en día, Y esto del mestizaje fue apoyado, en primer lugar, con respaldo real por una cédula, de 1514. Estuvo protegido y fomentado por la ley. Primero había habido una ley, una orden de Isabel la Católica, en 1503. La reina instruyó al gobernador de la España para
que fomentara los matrimonios mixtos, afirmando que son legítimos y recomendables porque los indios son vasallos libres de la corona, ¿no? Y la Real Célula de Fernando el Católico de 1514 emite una ley histórica que autorizó y dio plena validez jurídica a los matrimonios entre españoles y mujeres indígenas, y esto garantizaba que los hijos de estas uniones fuesen legítimos y pudieran heredar bienes. Y es muy importante el factor religioso en este concepto de ser súbdito de la corona española, porque claro, si uno es hijo de Dios, es súbdito del Altísimo, bajo la teología católica, los indígenas americanos eran considerados seres humanos con alma, exactamente igual que los europeos. Recibían los mismos sacramentos. Al ser bautizados se convertían en hermanos en la fe y súbditos directos de la corona, ¿no? Entonces la Iglesia Católica presionó activamente para que los conquistadores y colonos regularizaran sus uniones con mujeres nativas a través del santo sacramento del matrimonio, combatiendo el amancebamiento. Y no solo eso, sino que también se hizo la asimilación de las noblezas prehispánicas, ¿no? A diferencia de los imperios que buscaban exterminar a las élites locales, España aplicó una estrategia de alianza y de fusión con la aristocracia indígena. Se hicieron matrimonios reales, ¿eh? Los conquistadores y funcionarios reales se casaron deliberadamente con las hijas de los emperadores y caciques nativos para legitimar el nuevo orden político. Y hay muchísimos casos, ¿eh? Pues, por ejemplo, Leonor Cortés Moctezuma, la hija de Hernán Cortés y de la princesa azteca, ¿no? O los descendientes del Inca Atahualpa se integraron plenamente en la nobleza española, pasaron a ser nobles españoles, recibiendo los títulos. Por ejemplo, los condes de Moctezuma, o sea, pasaron a formar parte de la aristocracia española. Bueno, todo esto, comparémoslo con que en Estados Unidos, en ese lugar, ¿no? Pues comparémoslo, que creo que es digno de compararlo. Obviamente el Papa en su discurso no se puso a compararlo con Estados Unidos, ¿no? Pero, a ver, que es que en el discurso de Estados Unidos las leyes de antimiscegenación, desde la época colonial británica, siglo XVII, la mayoría de los estados norteamericanos aprobaron leyes que prohibían y castigaban penalmente los matrimonios y las relaciones sexuales con personas de otra raza. Entonces, es verdad que algunos estados no aplicaban estas restricciones, 25 los habían derogado antes del siglo XX, pero hasta el año 1967, o sea que yo ya había nacido, ¿no? Yo tenía 6 años de edad, el servidor José Ignacio, que os estoy hablando, yo tenía 6 años de edad cuando finalmente el Tribunal Supremo de Estados Unidos emite una sentencia en la que obliga a los últimos estados, los 16 estados del sur de Estados Unidos, a abolir las leyes racistas de inmediato que prohibían la unión matrimonial o sexual con negros o con otras razas. Hasta el año 1967, señores. Entonces vamos a ver el contraste de 453 años de diferencia con España. Me parece que de esto es de lo que tenemos que estar orgullosos, ¿sabes? Esto es lo que nos viene a decir el Papa, ¿no? Porque el modelo de colonización anglosajón en Norteamérica se basó en la segregación legal sistemática de las poblaciones. Bueno, o sea que una auténtica... el Santo Padre allí, en el Parlamento, repito que me recuerda a San Pablo en el Areópago, diciendo, vengo a hablaros, veo que sois, además el Papa dijo, veo que aquí arriba tenéis, porque claro, allí en la parte alta del Congreso de los Diputados hay imágenes de los reyes católicos y de toda esta historia, y el Papa les dijo, veo que tenéis aquí reflejada esto de lo que vengo a hablaros. Algunos ni se habrían enterado ni la existencia de la Escuela de Salamanca, fíjate. Bueno, estamos en el mes del Sagrado Corazón,
Vamos a tener un momento de descanso y escuchamos esta canción Corazón de Jesús de Cristóbal Fones. Quiero hablar de un amor infinito que se vuelve niño frágil, amor de hombre humillado. Quiero hablar de un amor apasionado. Con dolor carga nuestros pecados. Siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso. Salvador, humilde, fiel, silencioso. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor generoso que hace y calla amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor diferente, misterioso, inclaudicable, amor que vence en la cruz. Quiero hablar del corazón de Jesús, amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Bueno, seguimos un poco desgranando también ese reel que he puesto al principio de esa entrevista con Óscar Molina, en el que él dice, no tenemos que sentirnos orgullosos de nuestras victorias militares, sino de los valores espirituales que llevaban adelante nuestros soldados y nuestros evangelizadores y nuestras familias, de los valores que el cristianismo sembró en nuestros corazones, ¿no? Que dieron a luz, pues, una manera de ser completamente distinta. Incluso da detalles como, por ejemplo, el primer catedrático universitario de raza negra fue un tal Juan Latino, en el siglo XVI. Él nació en 1518, murió en 1596. Bueno, fue el primer catedrático universitario de raza negra. Pues algo impresionante, ¿no? Su verdadero nombre era Juan de Sesa. Bueno, y no se sabe muy bien si
si había nacido en Etiopía o en el sur de España. Era hijo de esclavos negros pertenecientes a la casa del duque de Sesa. Fue trasladado a Granada siendo un niño, y a ser el paje personal del joven heredero de la casa noble, Juan lo acompaña a sus tutorías privadas, y al demostrar una inteligencia asombrosa, le permitieron que compartiera la misma educación humanista que el aristócrata. Bueno, y acabó siendo el primer catedrático universitario de raza negra. Y lo mismo que las primeras profesoras de universidad, como Luisa de Medrano, natural de Atienza, a caballo entre el siglo XV y XVI. Es la primera profesora de la Universidad del Mundo. Impartió clases en la Universidad de Salamanca, ¿no? Destacó como poetisa del Renacimiento. También, pues, otros detalles que dice en ese reel. España fue el primer país del mundo que dio a luz la globalización. Bueno, ahí está el famoso galeón de Manila, el motor económico, que era un sistema comercial que conectó 3 continentes, ¿no? América, Asia y Europa. Entonces ese galeón de Manila, el galeón de Manila que venía, que llevaba, que traía, bueno, pues podemos decir, el inicio de la globalización. Incluso, también dice él, ¿no? Óscar Molina, dice, pues como en el fondo la moneda de España, el real de A8, fue el primer dólar de la historia. Sí, primer dólar, hasta el punto de que los propios colonos norteamericanos e ingleses lo llamaban oficialmente así, Spanish Dollar. Cuando Estados Unidos se independizó, adoptó esta moneda, el real de A8, como su primera divisa oficial, antes de acuñar la suya propia. O sea, antes de acuñar su propia moneda, fue el real de A8 la moneda de Estados Unidos, ¿no? El país que liberó los primeros esclavos del mundo, ¿quién fue? Fue España, sí. España creó el primer santuario de libertad para esclavos fugitivos en el actual territorio de Estados Unidos. Atención a esto, a través de un decreto real en el siglo XVII, la corona española ofreció asilo y libertad a los esclavos que se escapaban de las crueles plantaciones de las colonias británicas vecinas, como Carolina y Georgia, y los esclavos que se escapaban, la corona española en su territorio les ofrecía acogida y espacios de libertad. Ahí es nada, Otro detalle que también Óscar Molina dice, ¿no?, en ese reel. El primer país en el que hubo sanatorios psiquiátricos, sí, fue España. Para tratar a gente que en otros lugares les tenían por brujos, ¿no? Fíjate, fue un tal fray Juan Gilabert Jofré, quien en Valencia puso en marcha, estamos hablando de el año 1409. Este fraile mercedario, fray Juan Gilabert Jofré, presenció en las calles de Valencia cómo una multitud de niños apedreaba y se burlaba de un enfermo mental. El fraile intervino para protegerlo. Y ese mismo día, cuando fue a predicar a la iglesia, pronunció un enérgico sermón en la Catedral de Valencia. Denunció la desprotección de los locos e inocentes y reclamó un lugar para cuidarlos. La cosa se puso en marcha y en el año 1410 se inauguró el Hospital d'Innocents Folls et Orats, Hospital de Inocentes, Locos y Dementes. Fue la primera institución del mundo occidental dedicada exclusivamente al cuidado de enfermos mentales, con un criterio médico y no como una cárcel de reclusión. A ver, por eso no creo que el acento que puso el Santo Padre diciendo España se tiene que sentir orgullosa de los principios que el cristianismo le inspiró a trasladar en su acción social en el mundo, ¿no?, que fue verdaderamente diferente del resto de los imperios. Y por si fuese poco, bueno, pues en ese elenco de hechos se habla también de
de las 35 ciudades que son patrimonio de la humanidad, ¿no? Declaradas por la UNESCO, que fueron construidas pues entre los españoles, los indígenas y los mestizos, pues eso, pues 35 ciudades nada menos, ¿no? Declaradas Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Hay también pasajes que me parece que son dignos de subrayar. Por ejemplo, la reflexión que se hizo de que la fe no podía imponerse a golpe de espada. La contundente condena que se hizo de las conversiones forzadas. Francisco Vitoria parte del título de legitimidad de la propagación de la fe cristiana, de modo que los cristianos tienen derecho a predicar y a anunciar el Evangelio, pero ese derecho a predicar quedaba muy lejos de cualquier legitimación de conversiones forzosas. Francisco de Vitoria, este dominico, concluirá que los bárbaros, o sea, aquellos que han sido descubiertos, no están obligados a creer en la fe de Cristo al primer anuncio que se les haga. Dice, especialmente si el anuncio no va acompañado de milagros, signos o otras pruebas que muevan a la conversión. Si la fe se ha presentado de ese modo y los indígenas no la aceptan, concluye Vitoria, los españoles no pueden hacerles la guerra por tal razón. Aunque la fe haya sido bien anunciada, de un modo, digamos, pues que sea ejemplar. Si ellos no la han querido recibir, dice Francisco Vitoria, no es lícito, sin embargo, por esta razón, hacerles la guerra, ni despojarlos de sus bienes. La conclusión de Francisco de Vitoria es firme. No se puede obligar a creer si la fe no se propone con motivos probables de persuasión, y aun cuando se proponga rectamente, la negativa a abrazarla no convierte a todo infiel en enemigo de guerra, ni sus bienes en botín. Madre mía, me parece que estas afirmaciones se hiciesen hace 500 años, solamente se puede entender por lo que el Papa subrayó en su discurso. El Papa comenzó por la escuela de Salamanca para decir estos principios que le llevaron, ¿no?, a España a escribir la página histórica maravillosa en su historia, luchando continuamente contra los abusos, que los hubo, obviamente, ¿no? Porque de hecho toda esta reflexión que venía a responder a las denuncias de abusos, ¿no? Bueno, pues esos mismos principios se tienen que aplicar en la España de hoy. Y entonces cuando el Papa, después de haber dicho esto, fue punto por punto, pim pam, hablando de todo, ¿no? Pues del derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, del derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones, etcétera, 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 de la protección a la familia, y allí fue pegando un repaso a todos los temas. Pero esos 6 minutos primeros en los que el Papa fundamentó lo que iba a decir en la historia de España, en Francisco de Vitoria, la Escuela de Salamanca, fueron épicos, gloriosos. Por cierto, lo dije y lo repito, que quien quiera volver a saborear, ¿no?, todo este viaje apostólico, en el canal de YouTube de un servidor, el canal de YouTube En Ti Confío, allí tenéis una lista de distribución con todos los vídeos de todos los momentos del viaje del Papa, y además están publicados en doble formato, con el acto entero y luego extrayéndole en un segundo vídeo las palabras del Papa en ese acto. Bueno, todo eso está en la lista de distribución del viaje apostólico del Papa en el canal de YouTube En Ti Confío, que está a vuestra disposición. Bueno, pues queridos hermanos, vamos adelante y quiero volver a terminar, pues como he comenzado, dando gloria a Dios, porque en este momento tan duro de la vida en Venezuela, haya hermanos que estén dando un testimonio de fe y de confianza en Dios encomiable. La autoridad moral
que tienen quienes están sufriendo y que confiesan a Dios y confiesan su confianza en su misericordia es una autoridad moral impresionante. Tenemos que rezar mucho por ellos, porque en este momento están evangelizando el mundo. Esos testimonios de personas tan probadas, como esa señora María a la que me he referido, ¿no? Primero Dios antes que nada, ¿no? La bendición de Dios que es grande y misericordioso. Ese testimonio dado en un momento tan trágico tiene una fuerza de evangelización inmensa. Y ahora tenemos que orar, pues no solamente por las víctimas de ese terremoto, sino también para que este testimonio sea acogido en los corazones, y que haya almas que estén en pecado mortal, que por este testimonio vayan a la conversión. Que esto es clave y definitivo, y sin esto no entendemos nada. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.